Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Descubriendo Personitas Honorables. Comenzamos. Hola, un martes más de Descubriendo Personitas Honorables. ¿Cómo estás? ¿Estás ya conectado con nosotros? Por favor, recuerda que en nuestra página elsolradio.mx o en la página para Facebook Live de elsolradio.mex y de Personitas Honorables. Conéctate, comparte este programa, va a estar divertido, vamos a tratar de hacerlo divertido, pero sobre todo vamos a darte mucha información con nuestro invitado de hoy. Un papá sin miedo, Miguel Ángel Franco. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí ¿Nervioso? emocionadísimo. Emocionado, eso es importante. ¿Listo para compartir el tema de hoy? Claro que sí. Perfecto. ¿Listos? Tú detrás de cámara, ya estás conectado, estás compartiendo el programa. De verdad va a ser un programa muy interesante porque por primera vez nos acompaña papá. Estamos acostumbrados a tener cerca de los chiquitines a mamá, a las tías, a los tíos, a los abuelos, pero difícilmente al papá porque tenemos esa creencia de que es quien trabaja. ¿Tú trabajas? Sí, claro. ¿Y por qué estás cerca de los chicos? La verdad es que desde que me acuerdo puse yo un negocio para trabajar desde casa, para tener tiempo libre y para estar conviviendo siempre con mi familia. ¿Tenías muy claro que querías estar cerca de, sí, siempre, de los chicos, ser siempre. papá? Sí, claro. Sí, tenías Toda la muy vida. claro que querías ser papá. Sí, yo pienso que sí, estar cerca, conviviendo, o sea, Ok. mucho más cerca, no como un trabajo tradicional, donde te vas y regresas a las 8 de la noche. Ujú. Yo no quería eso en mi vida y puse un negocio para trabajar desde casa. Sin embargo, sé que trabajaste en el mundo corporativo. Sí, claro. Fue antes de ser papá. Bueno, no, o sea, ya tenía yo a mis niños, pero Ujú. recién estaban chicos, Ujú. empiezo ya con el negocio. Ok, para que tú puedas empezar a identificarte con este papá sin miedo, que claro que ha tenido miedos y claro que los tiene, Claro. conéctate con nosotros una vez más, elsolradio.mx, el Sol Radio Mex y la página de Personitas Honorables. De verdad comparte este programa porque me parece súper interesante poder escuchar desde la versión de los hombres, de un varón, de un papá, hijo, tío, amigo, cómo sí se puede en esta vida construir la vida que quieres. Claro. Y por supuesto aprender a enfrentar los miedos. Personitas Honorables habla de cómo sí, y te lo digo en cada programa. Mi trabajo, mi misión es traerte la información. Pero además, el tener un invitado en el programa es para que nos diga desde su historia cómo sí podemos lograr eso que queremos. Y tú nos estás hablando de, quería ser papá, lo tenía claro, pero también quería estar cerca de ellos, no quería ser el Claro. papá ausente que llegara en las noches. Y como siempre decimos, muy respetados los godines, como les dicen ahora, porque al final tú y yo fuimos un godín. Sí, por Y supuesto. disfrutamos nuestro trabajo muchísimo, pero la realidad es que también entendimos en el desarrollo del ser y en el crecimiento de la persona que hay prioridades. Así que, sin más, vamos a entrar al tema de los miedos, porque luego los duendes, no estás tú para saberlo, se llevan mi tiempo volando. ¿Qué te parece si empezamos con el miedo? Y a mí me gustaría poner una frase en pantalla que en nuestra generación, tú y yo somos de la edad, la generación de Star Wars, que ahora ya está de moda, se va a estrenar la película. Así es. Bueno, una de todas las películas que hay, pero cuando nosotros estábamos chavitos, la verdad es que uno de los mensajes más profundos me parece que había en el cine era justamente las películas No Star Wars. de Star Wars. Y entonces yo recuerdo que mi personaje favorito, Yoda, nos decía que el miedo es un camino, el miedo existe, está en todos los seres humanos y el miedo te lleva hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Y entonces él le decía a Luke Skywalker, yo veo mucho miedo en ti, ¿cierto? Ujú. Entonces, el miedo existe, es Sí. cierto, es una
Bueno, tú nos lo vas a explicar mejor, pero es una condición humana. Claro. Y como bien dice Yoda, si es que tú crees en la frase, me parece que el miedo y el exceso de miedo nos lleva a sentirnos incluso molestos. Por supuesto. Y esa molestia pues nos lleva incluso a personas que han decidido odiar, porque siempre he creído que tú decides qué es lo que quieres sentir. Así que para dejarte hablar, empiézanos a contar qué es el miedo para ti. Pues mira, yo el miedo lo defino como un estado de ánimo en el cual la mente genera un recurso para defendernos. Si nos vamos a la época de las cavernas, cuando nosotros estábamos en una cueva y nosotros queríamos salir de esa cueva a buscar comida, a lo que fuera. Imagínate la cantidad de peligros que había afuera. Había animales, había enemigos de otras tribus, había gente que nos quería hacer daño, trampas, plantas, había muchos miedos. Entonces creo que nosotros evolucionamos con una mente que está hecha para defendernos. Pero hoy en día tenemos que definir si esas defensas o esos peligros son reales, o ya no nos sirve sentir tanto miedo, tanta precaución, y debemos de tomar a veces también algunos riesgos controlados. Ahora, por supuesto, has sentido miedo. Todos, el que diga que no ha sentido miedo está mintiendo. Tú lo defines como una emoción. Ajá. Para mí las emociones son justamente una reacción de un pensamiento. Y entonces nuestras ideas que se vuelven esos pensamientos, o esos pensamientos que se vuelven una idea, para mí más o menos al final, ¿qué estuvo primero? Es lo de menos. Claro. Todo inicia en un pensamiento, y entonces tú me estás hablando de que la mente crea ese miedo. En un lado correcto, por así ponerle la etiqueta, es para prevenir, en el otro es incluso para obstaculizar algo. Estábamos hablando del miedo, y entonces es una emoción, nos lo describes como una emoción, ya llegamos a la conclusión, todos los seres humanos lo tenemos, y tú nos explicas que puede ser una forma de prevenirnos, de alertarnos, como de paralizarnos incluso, ¿cierto? Es un estado de la mente. Yo le llamo que es una decisión. Tú decides si te deja avanzar o si te paraliza. Y a mí me ha paralizado un montón de veces. Claro. Ahora, el miedo, ¿inicia en los niños? Pues sí, debes empezar como muy chico, porque si te caes, te pegas, y a lo mejor un adulto grita, y entonces no sabes qué pasa, y entonces empiezas a sentir esos miedos. Yo te pregunto esto porque conforme investigo y trabajo con los niños y todo, a mí me parece que los miedos aparecen realmente en la edad adolescente hacia adulto. Yo creo que también los niños, los chicos también tienen miedos, aunque no lo saben, por supuesto, manejar. Que además, esa va a ser una pregunta para un par de bloques adelante, casi para terminar. En cuanto a cómo es la interacción de los papás con los niños y el miedo, ¿no? Pero ahorita, recordando un poco tu niñez, ¿recuerdas algún miedo de niño? Va a ser muy difícil que me acuerde así como tal, pero empieza con accidentes, o empieza con sueños, pesadillas. Ese tipo de cosas, la verdad es que es recurrente en un niño. ¿Consideras tú que los papás incluso provocan o abren el caminito para los miedos en un niño? No creo que provoquen, porque es muy difícil evitarles sentir miedo. No van a provocar ni una cosa ni la otra, más bien no saben o no sabemos como papás cómo decirle al chavo que vaya manejando ese miedo. Y es cuando entonces sí se va perdiendo la línea. Te pregunto esto porque también creo que hay papás que pareciera que les surge que los niños conozcan el miedo. Y tú y yo platicábamos un poco atrás de cámara y antes de empezar el programa. ¿Qué pasa cuando los llevan y los exponen, por ejemplo, a una película de adultos o a una película como tal de suspenso, de terror? Que no es que yo esté completamente en contra, sino que me parece que la mente va adquiriendo la madurez justamente como vamos creciendo. Entonces, ¿por qué llevarlos o por qué de repente abrirles esa puerta? Creo que los papás consideran que enfrentarlos a los miedos los van a enseñar a los chavos a manejarlos, y es todo lo contrario. Por algo hay clasificaciones en las películas, y si llevas a un niño que no tiene la edad para ver una película de terror, no va a saber qué hacer con esa película, con esas imágenes, no lo va a saber manejar, no lo va a entender, y solamente se va a llenar de miedos. Claro.
¿Qué pasa, por ejemplo? Tú nos hablabas de una caída. Ujú. Yo recuerdo, y por experiencia propia lo viví, y ya no era una niña, sí era una niña, tenía 12 años, pero vamos, ya iba más para la adolescencia. Me caí, me raspé la cara de una forma que mi mamá en su tranquilidad o mi abuela dijeron, ay, bueno, pues se raspó, ¿no? Pero yo veo que hoy las mamás o los papás al mínimo salen corriendo y tomografías y el hospital y... Claro, yo creo que ambas ¿Son miedos exageraciones... del niño o son miedos No, del por papá? supuesto que son del papá. Y ambas exageraciones son equivocadas. Hay papás que no pelan a los niños, se caen, se golpean, están llorando y les dicen, no pasa nada, párate y sigue. Creo que también eso está equivocado, porque en realidad sí pasó algo y el niño tiene miedo y le dolió, etcétera. Ok. Pero tampoco hay que exagerar y correr al doctor o llorar delante del niño porque algo pasó. Ujú. Y creo que esos son más miedos de los adultos, que no han sabido manejar también. Ok. Ajá. Entonces, siguiendo con esta parte, si la mente está programada para el miedo, ¿es realmente el papá el que está transmitiendo los primeros miedos al pequeño? O sea, si no hubiera un papá, seguramente un niño los va a empezar a vivir. O sea, Ok. todos nos vamos a enfrentar a algún miedo en algún momento, Ok. tarde o temprano. Pero la tarea del papá es guiar correctamente ese miedo. Cómo manejarlo, cómo tratarlo. Vaya, es muy fácil, como que todo el mundo dice, no pasa nada, evaden el miedo, no lo enfrentes. Y es todo lo contrario, pero tampoco hay que enfrentarlo como si fuera una tragedia. Porque Ok. la vida está llena de problemas y tropiezos. Entonces, en ese ámbito de una vida normal para todos, pues tenemos muchos miedos de enfrentarnos a esos tropiezos. En concreto, desde tu punto de vista, obviamente como chico, adolescente, Muchas que gracias. fuiste, Caray. que fuiste Ah, o que ok. fuimos, y que llegas a esta parte de ser papá, que además eres papá de una linda pequeñita, de 2 chiquitines, Ajá. ¿cómo se va preparando la mente del papá realmente para definir, claro, en tu caso, todo es la opinión de él en este momento, Sí, claro. cuándo hacerle caso y cuándo no, en cuanto a cómo vas a enfrentar a partir de ser papá los miedos? Pues mira, creo que es mucho de práctica. Okay. Yo he leído mucho al respecto y por eso me atrevo a hablar de esto. Y lo he estudiado mucho y me gusta el tema, me apasiona. Creo que es mucho practicar. Cuando nos enfrentamos a un problema siempre nos va a dar miedo. Pero entonces la mente nos empieza a mandar defensas. No lo hagas, no vayas, no salgas, no te avientes, no sé. Ujú. Si nosotros pudiéramos, y como práctica y como consejo lo podemos hacer, agarras tu mente y la pones aquí enfrente, Ujú. o haces un mopetito de esos con calcetines, Ok. y empiezas a decir, por ejemplo, yo quiero poner un negocio, Ujú. ¿no? Y entonces yo quiero poner un negocio, y yo lo oigo internamente, que la mente va a decir, ¿y si fracasas? ¿Y si no nos alcanza? ¿Y si no funciona? ¿Y si el negocio no pega? Y empieza mi mente a bombardearme con esas ideas que no me ayudan. Ok. Claro, sí tengo que calcular riesgos bien medidos, pero ya que estés seguro, esa mentecita, si la tengo en un calcetín Ujú. y me dice, ¿y si no pegamos? Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok. ¿Que abramos otro? Ya le contestaste a tu mente. Ujú. Que de otra manera no le contestas, nada más estás escuchando como si fueras tú. Ujú. Y tú no eres tu mente. Tú puedes controlar en la vida solamente tus pensamientos. Ok. Entonces agarras tu mentecita, la pones en un calcetín y platicas con ella. No se me había ocurrido ese ejercicio, pero suena interesante. Es muy, muy padre porque lo ves de afuera. Y entonces tienes un diálogo que con una mente miedosa no lo vas a tener. Ok. Ajá, te va a convencer inmediatamente. Ahora, en el momento en que tienes a los chicos y que hoy ya son adolescentes, seguramente te piden N mil cosas, pero además te invitan a hacer 1001 cosas. ¿Ese diálogo lo hay, así como nos hablas de la mente, lo hay con ellos? Claro. Sí, o sea, tiene que haber un diálogo, siempre hay una negociación, a mí me gusta mucho negociar. Ujú. Y siempre negocio con mi mente, siempre negocio con mis hijos. Oye, papá, que quiero salir, que quiero, ok, pero lava los trastes y luego sales. Yo te pregunto esto en concreto y hacia dónde voy es, me queda claro que eres alguien que ha aprendido a dominar
ese diálogo con la mente. Lo sigo intentando. Sí, claro, es un ejercicio y Todos quiero los que días. quede claro para ti que nos escuchas y nos ves a través de esta cámara. Yo aprendí de ti y lo mencionaba en algún otro programa y seguramente en futuros programas lo volveré a mencionar. Yo aprendí de ti el solo por hoy, el por qué no pensar en que hoy es cuando debo vencer el miedo o cuando debo realizar X o Y cosa para no posponer. Y lo entiendo perfecto en el tema del emprendimiento y en el tema tuyo como persona. ¿Qué pasa? Y a donde voy como papá es, tú no estás contaminado de todo lo que pasa allá afuera, el no te subas a un Uber, el no vayas a una fiesta, el no salgas, o sea, ¿cómo enfrentas como papá hoy de adolescentes? Pues los miedos que finalmente como papá, como persona tienes de no contaminarlos a ellos, porque son personas que al final deben aprender a vivir. Claro, yo recurro mucho a ese consejo de solo por hoy. Sí hay miedos, el Uber da miedo, o los taxis o lo que te vayas a subir, que un chavo ande en la calle a cierta hora, da miedo, por supuesto que da miedo, pero tampoco los puedo encerrar en una burbuja. La vida es así, ellos viven en la ciudad, o sea, no puedo llevarlos a todos lados, no puedo llevarlos de la mano. Entonces, tenemos que enfrentar un miedo, sí, vamos a medir los riesgos también, y entonces digo, yo no sé si el día de mañana vayas a salir diario, o te voy a dejar salir caminando a las 3 de la mañana, pero solo por hoy, mido mis riesgos, me aseguro que sea un Uber, que ok, veo la placa, etcétera, y hoy te doy permiso, y a lo mejor entonces yo voy por ti en la madrugada, y tomamos ese riesgo todos, lo asumimos. Me encanta de cómo hablas en el sentido de asumimos, tomamos, porque entonces a mí lo que me dejas ver es que sí hay buenos acuerdos y entonces una forma de enfrentar los miedos es justamente con buenos acuerdos, con una plática, con una incluso responsabilidad que implica incluso un respeto a que ellos se formen como personitas, como personas. Y siempre que digo personitas no es por minimizarlos, si tú lo sabes, sino por ir con el concepto de personitas honorables. Entonces, para mí es interesante que un papá venga a hablar de su tema, porque justo hoy algo a lo que se enfrentan los papás de hoy, sobre todo de adolescentes, es justamente a todo lo que se habla en la calle. Las noticias del día a día son situaciones de jóvenes hoy con las niñas, con las mujeres, que de verdad yo veo las noticias y hay mil y un cosas que para mí son ajenas, parece mentira, pero son ajenas. Yo de verdad no las viví, yo puedo asegurar que no las viví. Pero vamos a seguir hablando de los miedos, vamos a seguir hablando de cómo un papá enfrenta y sobre todo cómo apoyas a los chicos. Cada bloque te diré gracias por estar con nosotros porque es el primer papá que nos acompaña en esta secuencia de programas. Y como te lo dije al principio, me parece súper interesante que escuchemos a un papá presente que ha puesto prioridades en su vida porque él tenía todo el deseo y las ganas de ser papá, pero de ser un papá presente, un papá que acompañara a los chicos. Y en este caso, papá de una señorita maravillosa, 25 años, 24, 25 años, que ya estuvo con nosotros incluso en el programa, Miss Pao, y dos chiquitines, 15 y 17 años. Yo te preguntaba en el bloque anterior, por supuesto que tienes miedos, eres ser humano, es una condición humana, pero además, ¿cómo enfrentas hoy como papá esos miedos ante dos personitas que te demandan vivir y gozar una vida, puesto que se están formando en esta etapa de adolescentes adultos, 15 y 17 años? Yo no me imagino, papá voy a una fiesta, papá ahorita vengo, papá voy con la novia, papá, y que tú estés así como de no pasa nada. Y nos decías en el bloque anterior, pues que hay acuerdos, hay incluso ante tus miedos un respeto a que ellos deben crecer y deben pues salir a la vida, ¿no? Entonces, quiero enseñarte una frase ahora en pantalla a ti y a nuestros navegantes. Cuando vences tus miedos, se destruyen tus límites. ¿Qué opinas de esa frase? Pues sí, efectivamente, creo que todos los días vencemos miedos. Okay. Y todos los días, por mínimo que sea, y si tú pones un poquito de atención, cualquier de las 20 decisiones que tomas en un día, muchas te dan miedo. Muchísimas, aunque sea una pequeña duda que te manda tu mente, te da miedo, entonces tienes que enfrentar
para destruirlas. En el bloque pasado, Miguel nos hablaba de lo importante que es hablar con tu mente, de sí, es tuya, vive en ti, sin embargo, la importancia de verla como un externo para hacernos más conscientes de que podemos hablar con ella, y no es que sea dominarla, sino incluso escucharla de otra forma que solo... Yo recuerdo haber oído una frase de la loca de la casa. La loca de la casa es la mente que no se calla, claro, y te está bombardeando. Y él nos decía, pues agarra un calcetín, haz un títere y platica con ella. Y entonces aquí de frente que te conteste y otra vez llega a los acuerdos. Estoy entendiendo que para ti una solución, una posible solución, una forma de enfrentar el miedo es justamente dialogar con la mente y hacer un acuerdo. Vamos a tomar riesgos, pero dame chance también de actuar, no me paralices, ¿no? Claro, y convencer, o sea, digo, si ya establecimos los riesgos, los aceptamos como viables, pues entonces ya tu mente entonces va a tener que decir, bueno, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer un negocio, vamos a, no sé, a casarnos, o vamos a lo que sea que quieras hacer, que tu mente te lo esté impidiendo. Pero tienes que tener mucho control de tus pensamientos. ¿Algún recuerdo por ahí que nos puedas compartir de algo que hayas sentido así realmente de esto me está a dos de paralizar? Pues el negocio mismo, tener un negocio no es sencillo, no es fácil. Y al principio me acuerdo mucho de mi papá, porque mi papá me decía, yo te veo con una cara de preocupación. Dice, tú porque eres muy valiente, pero si no ya hubieras tirado la toalla. No es que sea uno valiente, sino que sigues en ese mismo diálogo interno y decir, o sea, si yo veo el negocio que tenía ventas, claro que al principio pues son más gastos que ingresos y se presentan problemas y problemas, pero si yo hubiera desistido no tendría el negocio que tengo hoy. Me gusta mucho trabajar ahí y de eso vivo desde hace muchos años, ¿no? No lo tenía como, digamos, tema o punto a tratar dentro del programa, pero me parece súper interesante lo que acabas de mencionar, porque incluso hoy esta generación millennial no habla precisamente de, como nosotros fuimos educados, de consíguete un buen trabajo y ten un buen salario, claro, y una buena jubilación. Entonces, quiero retomar esto que estás hablando, porque además de como papá, además de, y repito, ese papá que hoy pues trabajas todos los días con 2 adolescentes, más allá de lo que es tu trabajo de papá es lidiar con estos adolescentes, y que son 2 adolescentes que seguramente como tus hijos, mis sobrinos y demás, pues tienen los deseos de vivir, de salir al mundo y comerse el mundo, ¿no? Claro. Más allá de lo que diga el día a día y nuestras queridas noticias. Pero retomando el tema al que voy es el emprendimiento. Hoy los chicos me parece que están mucho más preparados a los 17 años mentalmente para afrontar y enfrentar el quiero poner un negocio, quiero hacer algo diferente, porque no estoy visualizando ir a trabajar a una compañía. Hay mucho emprendedurismo, que creo que está mal dicho, no me queda muy claro esa palabra, pero el emprendimiento está muy de moda. ¿Qué pasa entonces, además de ser papá, subirte al barco de ese papá moderno que va a tener que lidiar con el voy a poner un negocio, o no voy a estudiar, o quiero ya empezar a hacer esto, hacer lo otro? ¿Y cómo debe servir entonces este consejo para los chicos que hoy también ya están buscando emprender? ¿El miedos va a haber todos los días? Miedos, obstáculos, ellos tienen que ser muy conscientes. Yo les digo siempre, es como tener una lanchita en la playa y hay que ir al mar abierto, pero para pasar con esa lanchita hay muchas olas que no te dejan pasar. Okay. Y entonces si en la primera ola vas a decir, ay no, ya... Me regreso, agarro mi lanchita. O a lo mejor hasta te voltea la lanchita y dices, no, esto no es para mí, ahí nos vemos. No, en eso tienes que estar muy consciente. O sea, si quieres emprender lo que quieras emprender, hay que pasar muchas olitas de esas. Y muchas te van a decir, esto no es para ti. Y tu mente te va a decir, sí es cierto, vámonos. Allí en la playita estábamos en una toalla tiraditos muy rico. Eso te va a decir tu mente. Escuchándote hago incluso la connotación de ahora, regresándonos a la parte familiar, más allá del negocio y de haber tomado el punto para el emprendimiento, quiere decir que entonces con estos adolescentes también la vida es unas olitas.
Y hay veces que tienes muchas olas. Y depende del éxito o dónde quieras llegar, las olas que se te van a enfrentar. Hay algo que es muy, muy reparador o muy tranquilizador. Si tú intentas algo lo suficiente, lo vas a lograr. No importa que tengas 75 olas enfrente y te vuelvan a tirar y te vuelvan a revolcar. La mayoría puede decir, no, ¿sabes qué? Ya no funcionó. Me regreso. Me hiciste acordar ahorita, acabo de tomar un taller la semana pasada, donde me encantó que dice constancia. Esa constante son el surfear las olitas, sean chiquitas, sean altas, Sí. sean una tormenta. Claro. Pero a veces hay olas que parece que te quieren matar. Literalmente. ¿Cómo las has enfrentado? Porque esos son los miedos, es lo que estoy entendiendo. Sí, Esa claro, es la, por supuesto. la Son miedos y fábula, problemas, ¿no? Es la parte romántica de no llamar problemas o de no llamarle miedos, Ajá. las olas. Y me parece increíble que si a la mente le ayudamos con quitar la palabra miedos por poner olas que surfear, me parece que hasta te dan el valor de, Claro. de vamos a agarrar la tabla y vamos a Así surfear, ¿no? Y entonces creo que es parte de cómo educar a la mente. Estoy entendiendo o quiero entender que el simple hecho de quitarle la palabra miedo por vamos a surfear olas a ti te ha ayudado. Sí. A ti te hace más valiente. Pues no sé si valiente, pero una ola a la vez. Okay. Si puedo con eso. Si la veo muy grande, también un consejo sería sentarte y decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? No me voy a morir. Bueno, ya vamos de gane. Si la ola es muy grande, a lo mejor la enfrento por acá o... Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me dé una revolcada? Bueno, a lo mejor me la Bueno, aviento. pero ¿qué pasa si ya estás en este constante del oleaje? Y solo pregunto conforme te voy escuchando hablar. Me imaginé al estarte escuchando, yo ya voy en el mar, yo ya decidí dejar la orilla para ir de aquel lado donde la costa se ve bonita y se ve que hay buen ¿Dónde relajo. quiero ir? Ajá. Quiero ir, ya fui surfeando, pero ya voy como a la mitad y de repente aparece una tormenta y Dios no me deje sola. ¿Qué haces? ¿Tampoco te da tiempo de pensar y decir, a ver, vamos a quedarnos en la tabla en lo que pasa esta ola? ¿Siempre Pues hay tiempo sí. para pensar? Sí, claro. ¿O es que has educado a tu mente para siempre pensar? Por supuesto, o sea, es mucho tratar y tratar y tratar. ¿Qué va a hacer tu mente ante la tormenta? Te va a decir, vámonos de aquí, ya. Y entonces tú vas a decir, oye, pero es que allá está más bonito. Y si yo quiero ir para allá, tengo que pasar por la tormenta. Y tu mente te va a decir, no vas a salir de ahí. Entonces, a ver, la sacas. Recurro a mi calcetín y Claro, dialogamos. recurre mi calcetín. Bueno, ¿por Platicamos. qué crees que no voy a salir? Ok. Pues porque mira las olas, mira los truenos, mira la lluvia. Digo, yo escuchándote, insisto, yo retomo lo que tú me vas contestando. Ujú. Yo entiendo o percibo entonces a una persona muy pensante. Pero de verdad todo lo has hecho pensando, no hay algo que te haya agarrado así por emoción, No, por bueno, claro. fuera de base, como decimos. Sí, claro, muchas veces haces las cosas por emoción o las dejas de hacer porque tu mente gana Y te paraliza. y te paraliza. O te hace huir. ¿Qué ha pasado con esa parte donde te gana la emoción? Pues mira, yo tengo un dicho. Ujú, Siempre que dudes entre hacer y no hacer, Ujú. siempre escoge hacer. Dios, ¡qué miedo! ¡Qué miedo, sí! Mira, si haces y te equivocas, por lo menos aprendiste. Pero si no haces, nunca vas a saber si tuviste éxito, si hubieras podido tener éxito, o por lo menos aprender. No hacer es lo peor. ¿Eres feliz con esa forma de pensar? Sí. Y bueno, me parece que ha sido un programa súper interesante porque, repito, el enfoque de un varón, de un papá, de un cómo si se puede, y qué mejor que si no te pudiste conectar a tiempo, en cuanto termine la transmisión se queda grabado, por favor, ponle atención, mándanos tus comentarios, y si quieres platicarme tu historia, tus opiniones, recuerda que en el email amigos@personitasonorables.com estamos listos para leer tu historia, para leer tus comentarios, fuera de de los saludos y los comentarios que nos haces en vivo. Rapidísimo, si me lo permites, vamos a saludar a Luz Pedraza Almaraz, que está con nosotros, a Elizabeth Calderón, a Carmen Peón, a Gaby Olivera, y por supuesto a mi querido amigo Germán González Gran, desde el pueblo mágico maravilloso Tlaxco. Gracias, mi querido.
Germán, por estarnos acompañando, fan destacado de Personitas Honorables. Y bueno, estábamos hablando, entre muchas cosas, el tema principal, el miedo. Así es. ¿Qué te parece si en este bloque nos comentas todo lo que tú ya solito quieras que nuestros navegantes sepan sobre el miedo? Mira, es un tema tan extenso que podríamos hablar de veras días, o yo que me apasiona podría hablar muchísimo. Okay. Vamos a empezar, o yo quisiera decirles cuáles son los miedos principales que todos tenemos. Los principales, porque hay miedos muy, muy particulares. Okay. Pero, por ejemplo, yo mencionaría el primer miedo como el rechazo, miedo al rechazo, que también lo englobaría en miedo a la crítica o al ridículo. Es como que lo mismo. Hay mucha gente que tiene ese miedo. Trabajen, vuelta a lo mismo. Si te vas a enfrentar a un salón a hablar, si te vas a enfrentar a un radio a hablar, hay que enfrentarlo. Da miedo, sí da miedo, y a veces uno está hablando y está así con la manita, ¿no? Pero tienes que enfrentarlo. Y las personas o los chavos, los chicos, si tú tienes un niño que ves que tiene ese miedo, dale armas, enfréntalo, que haga reír al grupo, y eso lo va a empezar a ayudar a enfrentar ese miedo. Me hiciste acordar ahorita justamente de tu hija, de Miss Pau, que en el tema de los talentos, algo que le pidió en especial a los papás es escúchalos. Es muy fácil ver qué quiere el niño o qué teme el niño si lo observas, si lo escuchas, si le preguntas día con día y vas hilando el caminito de eso que se va presentando, y es muy fácil descubrir si está empezando con algún temor o con algún miedo. ¿Qué más tienes para nosotros? El miedo a la pobreza es muy común. El miedo a la pobreza. A la pobreza es muy común, y también puedes trabajarlo desde niños. ¿Sabes qué? Vamos a ahorrar. Vamos de tal ingreso, ve ahorrando una monedita y entonces le vas enseñando educación financiera. Cuando uno tiene miedo a la pobreza, y mire, yo me he pasado por miedo a de veras quedarse sin lana, lo que hace uno es gastar de más. Tristemente, no sé por qué la mente hace eso. Yo tengo miedo a ser pobre, entonces voy y tengo... Porque donde enfocas tu atención, por supuesto, crece. Exactamente. Vamos a invitarlo, ¿no? Hay que comprometerlo a que regrese a un programa para hablar de algo tan simple como cómo enseñamos a los pequeñitos a tener el gusto por el dinero. Claro. Porque además somos una población mundial que está peleada con el dinero. Claro, y el dinero también rapidísimo, hay como que un error al ver el dinero. El dinero lo ve uno como algo mágico, como algo malo. Le da unas connotaciones terribles. El dinero hay que verlo como una herramienta que solo sirve para lo que está hecha. Y si lo vemos como una herramienta... Comprometido, yo me encargo que regrese. Vamos a hablar del dinero en Personitas Honorables para los niños. Claro que sí. ¿Qué más tenemos de miedos? Tenemos el miedo a la muerte, que también englobaría yo vejez y enfermedad. Esa es algo que siempre me he preguntado. ¿Cómo le tienes miedo a lo único seguro que vas a vivir? Bueno, que vas a vivir, está mal dicho. Que es a lo único seguro que desde que naces, en tu subconsciente sabes que te vas a enfrentar. Es algo que tienes seguro. Pero tampoco sabemos qué hay después. O sea, hay gente que tiene muchas creencias. Pero por controladores, ¿para qué quieres saber qué hay después? Encárgate de vivir esto. Claro. Es como, no es un año más de vida, perdón, es un año menos de vida. ¿No? Claro. ¿Qué más? Ya, prometo no interrumpirte. Y el que tiene miedo a la muerte o a las enfermedades, curiosamente no se cuida. Qué chistoso. No haces ejercicio, fumas, etcétera, ¿no? O sea, le tientas. Aparte, somos buenos para tentar a... Así es, exactamente. Otro miedo muy común es el miedo al fracaso, y yo lo englobaría también el miedo al éxito, van de la mano. Sí, por supuesto. Porque el tener éxito no es fácil para la gente, pues tampoco debe ser fácil, ¿no? Escuchaba yo en ese taller que tomé el viernes, y creo que es por tercera vez que lo escucho a lo largo de un año, no solo el miedo al éxito, sino el miedo a la vida como tal, porque yo siempre he dicho que la vida es fácil y que la quiero fácil y sencilla, y la realidad es que la vida no es fácil. No es fácil y sencilla. Hay que hacerla fácil y sencilla, pero la vida por esencia va a ser difícil porque venimos a una experiencia terrenal justamente a enfrentar olas, porque se acabó la palabra miedo en mi vocabulario, a partir de hoy se llaman olas por surfear, y ya me vi con mi tabla. ¿Qué más? Tenemos un miedo muy común que es la soledad.
Sí. Y que yo englobaría también celos. Ahí, los celos son miedos terribles. Y volvamos a la época de las cavernas. Si llegaba un enemigo de otra tribu, me daba un golpe y se llevaba, ¿no han visto esas fotos que lleva a la Sí. mujer del cabello, ¿no? Ujú, Simplemente me la robaba. claro. Entonces creo, ahora obviamente no es un enemigo de tribu, pero a lo mejor en otro lado te encuentras a alguien que viene con traje, huele bien, y le hablan a tu pareja y te mueres de miedo. Te mueres de miedo a quedarte solo, a perderla. Entonces también eso hay que platicarlo mucho. Creo yo haber leído que los celos vienen de una falta de atención materno-paterna a los 5 años. Tema interesante también Hay de que tratar. trabajar, hay que trabajar si es una persona celosa o algo así, y para que nuestros hijos no crezcan como unos Ay, no, adultos no, por celosos, favor, que no, es no, no, no. un sufrimiento terrible, No, no, hay no. que enseñar esto. Sí, Hay que pues, dar amor a esa edad. ¿Cuántos papás, vuelta a lo mismo, se cae el niño, no te pasó nada, párate? No, espérate, a esa edad hay que dar amor, hay que dar cariño, hay que dar cuidado, para que no crezca uno con esos problemas. Miguel, ha sido un placer tenerte Muchas en este gracias. programa. Creo que hay muchas cosas que de verdad te invitamos a regresar a Descubriendo Personitas Honorables. El del dinero me parece fantástico. Claro, con gusto. El del miedo justamente a la soledad. Yo recuerdo a los 20 y tantos años viviendo en Guadalajara, un día de verdad desolada, llorando, mi familia está lejos, tengo problemas en el trabajo, bla, bla, bla. Y alguien me dijo, a Soledad empieza por llamarle Chole y hazle tu amiga. Y la verdad es que aprendí a convivir conmigo misma y recurro muy seguido a los espacios míos, mío, donde me gusta crear, me gusta leer, me gusta descubrir muchas cosas. Ha sido un placer tenerte Muchas hoy. gracias, El igualmente. tiempo se ha ido volando. Vamos a poner la última frase porque es una frase empoderadora, pero es una frase que de verdad a mí me sacó de una muy mala situación y cuando la leí, la adopté. El diablo susurró en mi oído, no eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Hoy le susurré al diablo en el oído, yo soy la tormenta y aprenderé junto contigo y espero que tú también hayas aprendido de este programa que el miedo es una palabra que no hay que mencionar más, mejor le llamamos olas, porque por sí sola la Claro. palabra miedo da y temor. enfrentarlas y dominarlas una por una. Así es. Bien. Ha sido un placer de verdad Muchas tenerte gracias, aquí, el igualmente. tiempo se ha ido volando, me voy a despedir este 17 de diciembre, no sin antes invitarte a nuestro siguiente programa, 24 de diciembre, feliz Navidad, 31 de diciembre, el año del futuro, el 2020, cuando éramos chavitos y decíamos, uy, en el año 2020, ¿qué estaremos haciendo? Estamos a un paso de llegar en un clic a ese año 2020. Así es. De verdad, muchas gracias por haber estado Al con contrario, nosotros. gracias, Ha Diana. sido un placer. Espero que lo hayas disfrutado. Pero igual, claro. Esto es Descubriendo Personitas Honorables. Gracias por haberme acompañado, por estar conmigo un martes más. Nos vemos el siguiente martes. Feliz Navidad. Gracias. Esto fue Descubriendo Personitas Honorables. Hasta la próxima.